Hola gente, soy yo de nuevo. Si ya se subí 2 caps en un día, es un milagro. Sin más, empezamos. Capítulo 5. Peso reacio, estoy tan arruinado. Naruto pensó de una manera bastante dramática, pero guardó silencio. Uchiha Obito. ¿Eres tú? La voz preguntó con más firmeza esta vez. Tenía un temblor subyacente, lo que podría indicar que Obito podría ser alguien querido para él. Eso solo hizo que Naruto se tensara aún más. El shinobi no lo dejaría escapar si así fuera. Esto no iba según lo planeado. Se alegró de haberse puesto las gafas por la cara antes de irse a dormir, a pesar de que estaban dañadas. Le dio cierta sensación de seguridad mientras trataba de ver qué o incluso mejor quién se acercaba a él. El shinobi de un solo ojo se asomó sutilmente a la figura frente a él, pero solo pudo ver el atuendo estándar de shinobi. Levantar la cabeza llamaría la atención del hombre, por lo que Naruto se abstuvo de hacerlo. Lástima que el hombre ya estuviera planeando llamar su atención de todos modos. Naruto parpadeó lentamente y se sobresaltó un poco ya que no estaba preparado para ver de repente una mano extendiéndose hacia él. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Los instintos de Naruto entraron en acción e interceptó la mano, que había estado extendiéndose lentamente hacia adelante para tocar su hombro, con una rápida palmada en el costado. Su ojo se abrió de golpe, que solo podía abrir hasta la mitad de los párpados, presa del pánico, y se movió. Moverse. Aléjate. Aléjate. Su mente le gritó. Se las arregló para pasar junto al hombre sorprendido frente a él y escuchó la voz gritar una orden para detenerlo. Obito, espera. Naruto no escuchó. No era la persona a la que el hombre estaba llamando. A pesar de que los recuerdos que estaban pasando por su mente podrían decir lo contrario, él no era Obito. Los recuerdos lo tomaron desprevenido, claro, pero no era Obito. Hola, encantado de conocerte. Soy Obito. Sal de mi cabeza. Obito. Dijo otra voz con un tono molesto. No fui yo. Cállate. El conflicto interno solo hizo que el niño joven se sintiera más confundido y poco a poco estaba perdiendo el rastro de sí mismo. No era Obito. No era parte de Obito. Obito no era parte de él. Irse. Irse. ¿Qué está pasando? Con un gruñido frustrado, corrió hacia adelante aún más rápido. Détenlo, no lo lastimes. La voz sonaba familiar, demasiado familiar. Obito, cálmate. Lo estoy intentando. Oh, mierda. Oh, mierda. Se las arregló para pasar corriendo junto a otro ninja y esquivar un agarre de otro, dijo Chunin, antes de que su pierna protestara. Mierda. El músculo de repente se aflojó y perdió el equilibrio. Su rodilla golpeó el suelo y se agarró a sí mismo con la mano, listo para correr de nuevo. No voy a esforzarme tanto en el entrenamiento de nuevo pronto, debería haberlo sabido mejor. Se regañó a sí mismo. Podría haber estado en un área aislada, pero esto demostró una vez más que esa no era una razón para volverse menos paranoico. El joven ninja apretó los dientes con frustración cuando comenzó a correr de nuevo. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad. El Uchiha de cabello negro azabache gruñó de dolor cuando lo derribaron al suelo. Señaló que la técnica que se utilizó, tener los brazos alrededor de él y no empujar ningún peso sobre él mientras caían, era una de las técnicas más suaves para los tackles. Esto solo le dio más confirmación de que estaba en presencia de alguien cercano a Obito. En el momento en que perdieron el impulso y se quedaron quietos, el atacante lo empujó al suelo, sujetándolo en el proceso. El ojo de Obito se agrandó. Su escape fue cortado. ¡No! Comenzó a agitarse por puro instinto. La mayor parte de su piel todavía estaba sensible por el entrenamiento y el accidente, incluso después de todos esos meses. Siseó de dolor de vez en cuando, pero a pesar de que le dolía, luchó contra el agarre de su captor. Trató de agarrar uno de los pocos kunai que le quedaban, pero le impidieron meter la mano en la bolsa. Gruñó. Trató de morder. Trató de agarrar la mano que sujetaba su brazo. Intentó cada pequeño truco, incluso tratando de golpear a su captor en la parte más sensible de su cuerpo. Cálmate. Dijo el que estaba encima de él mientras lograba detener el tiro bajo con su propia pierna. El ojo de Naruto se entrecerró al notar que era la misma voz de antes. Sin embargo, eso no hizo nada para calmar al chico. No escuchó al hombre en absoluto. Se negó a aceptar que esto estuviera sucediendo realmente. Esto no iba de acuerdo con su plan después de todo. Tenía un plan. No podía ir allí. Desafortunadamente para el ninja de cabello negro, no le quedaba mucha energía y finalmente terminó jadeando ligeramente con su escape aún cortado.
Su chakra estaba inquieto y sintió un ligero tirón en el núcleo de su chakra de algo que no podía describir. Se dio cuenta de que tendría que tener cuidado. No le quedaba mucho chakra, de todos modos no era suficiente para una de sus cartas ocultas. Decidió ahorrar tanta energía como pudiera para el momento en que la necesitaría. Necesito descansar solo un poco. Pensó, negándose a pensar que se estaba rindiendo. Su captor no se había movido tanto en todo el tiempo que había estado luchando contra él. Aunque, después de darse cuenta de que sus comentarios no fueron escuchados, se había quedado extrañamente callado. Mientras Naruto seguía tendido allí, restringido como estaba, Naruto lentamente se volvió finalmente más consciente de las otras voces que se susurraban entre sí. ¿Es realmente él? ¿Cómo es eso posible? Hubo un breve silencio y por experiencia Naruto supuso que se estaban haciendo señas. La firma del chakra coincide perfectamente, no hay manera de que alguien pueda copiar esa cantidad de chakra de alguien sin dejar que se filtre un solo fragmento de su propio. Además de eso, conozco su firma. Revisé su chakra. Los ojos de Naruto se entrecerraron ante el comentario. Así que él había sido la fuente de ese extraño tirón en su chakra. Es realmente él. Dijo la voz masculina en su espalda. ¿De qué diablos estás hablando? Naruto gruñó al ninja que lo rodeaba. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero se sentía bien interpretar a la víctima por ahora. Ser víctima significaba ser subestimado. Ser una víctima significaba poder escapar más tarde. Sí, parecía un buen plan. No muestra reconocimiento, murmuró un ninja. ¿Qué le pasa a él? Escuchó susurrar una voz desconocida. Hubo algunos susurros más silenciosos en el fondo a su alrededor que no llamaron la atención de Naruto ya que una vez más estaba demasiado atrapado tratando de luchar contra el hombre. Dicho hombre lo mantuvo con poco esfuerzo en el suelo empujando su rodilla contra la espalda de Naruto, esperando pacientemente a que dejara de luchar nuevamente. Era como si supiera exactamente cómo sujetar al chico. Así que si conoce los trucos de Obito, pensó Naruto. Después de algunos intentos, Naruto probó algunos de sus viejos trucos, que parecieron tomar al hombre desprevenido un poco. Sin embargo, el hombre no parecía un ninja por nada, y lo atrapó de inmediato. Su chakra estaba demasiado bajo para volar al hombre y, al final, todavía era un ninja hoja. No quería herir fatalmente a un compañero camarada. Al mismo tiempo, el hombre se estaba impacientando. A regañadientes, empujó también su codo en los omóplatos del adolescente cuando casi logró escapar. Obito, cálmate, soy yo. Sensei. Había ese molesto tono de bueno hablando con un niño en su voz nuevamente. Déjame ir. Naruto gruñó, todavía sintiendo pánico. No era realmente él, ¿verdad? Esto estaba arruinando su plan aún más. No podía ir a Konoha. Solo estaba aquí para prepararse para el otro Kyuubi y enfrentarse a Madara. Tenía que hacer eso solo. No podía volver a enfrentarse a todos esos rostros. No quería volver a estropear las cosas. Más manos se unieron para sujetarlo, lo que actuó más como una demostración de poder que por el hecho de que era casi necesario, y finalmente estaba realmente demasiado cansado para continuar. Se quedó quieto y apoyó la mejilla en el suelo, jadeando por todo el esfuerzo. El sudor le corría por la cara y parte de él estaba empapado por las vendas. El peso de su espalda se movió muy levemente y fue levantado con cuidado en una posición sentada sobre sus piernas dobladas. Naruto sintió que la presencia en su espalda se iba y cerró el ojo cuando comenzó a palpitar dolorosamente. Trató obstinadamente de liberar sus brazos de las otras manos, pero fue inútil. ¿Obito? Naruto solo tuvo un segundo para decidir qué hacer, no pudo fingir que realmente era Obito. Se sintió mal. Entonces decidió utilizar un enfoque diferente. Se quedó quieto y no reaccionó al nombre. ¿Obito? Estaba ligeramente conmovido, pero se negó a reaccionar. Yo no. Gruñó antes de presionar rápidamente sus labios en una línea firme de una manera obstinada, como si se negara a hablar. Hubo un tenso silencio. ¿No eres qué? El hombre le preguntó. Se negó a hablar y el hombre suspiró levemente. Me voy a quitar las gafas, ¿de acuerdo? La voz familiar le murmuró como para calmarlo, pero Naruto solo apretó los dientes a modo de advertencia. Su cuerpo tenía 13 físicamente, lo que significa que se permitieron algunas acciones infantiles. Así que Naruto pensó que era totalmente aceptable cuando trató de morder la mano que le quitaba sus preciosas gafas. Trató de mirar, pero su ojo protestó ante el repentino aumento de luz. Así que la cerró tan pronto como sintió el aire frío tocar su piel anteriormente protegida. Devuélveme eso. El grito.
Trató de levantarse para enfrentarse personalmente al hombre, pero no pudo. No toques mis gafas, teme. Para él era algo valioso. Él lo sabía. Luchó una vez más contra las manos que sostenían sus brazos y piernas, pero estaba demasiado débil. Había estado entrenando durante meses para recuperar algo de su fuerza y aquí estaba, incapaz de ni siquiera obligar al ninja a su alrededor a esforzarse un poco para contenerlo. Ni siquiera fue capaz de realizar ese jutsu de tiempo y espacio con la cantidad de chakra que el cuerpo de Obito tenía actualmente. Qué patético se sentía. Verdaderamente absolutamente patético. Esas cicatrices, susurró uno de los otros ninjas en voz baja, tan silenciosamente que probablemente no debería haberlo escuchado. Para un niño de su edad, otro susurró en respuesta. Oh, genial, ¿iban a compadecerse de él ahora también? Habiendo prestado poca o ninguna atención al hombre frente a él mientras escuchaba a los demás, se retorció y se sobresaltó ligeramente cuando un viento suave sopló en su rostro. ¿Qué diablos estaba haciendo ese sensei? Mientras miraba, sin que los demás lo notaran, a través del párpado, notó que una mano se movía frente a él de un lado a otro, tratando de averiguar si podía ver lo que estaba sucediendo. Naruto no respondió. Su ojo derecho todavía le dolía a veces cuando lo usaba, por lo que quería que lo subestimaran tanto como fuera posible. ¿Cómo has llegado hasta aquí? El hombre le preguntó y le dio un golpecito en la cabeza para llamar su atención y al mismo tiempo, el chico se estremeció. Naruto guardó silencio, mostrándoles que era terco. Contéstame y recuperarás tus gafas. Dijo el hombre, sonando un poco divertido, como si supiera que obtendría lo que quería de esa manera, lo cual era completamente cierto. Ese fue un movimiento bajo. Efectivo, pero bajo. Bien, él seguiría el juego. Se mordió el labio como para contenerse antes de estallar una vez más, como si estuviera cediendo. Necesitaba un lugar seguro antes de ir a casa, murmuró, decidiendo decir la verdad. ¿Cuál es tu casa? Otra pregunta. Ese no había sido el trato. Gruñó muy levemente para mostrar su enojo, aunque lo más probable es que ellos fueran plenamente conscientes de ello de todos modos. Leaf. Ese lugar con las caras. Konoha, incluso decirlo indirectamente en voz alta hizo que el estómago de Naruto se apretara con náuseas. El ninja realmente quería regresar a su hogar, la aldea que había jurado proteger. Los buenos recuerdos que tenía allí. Desafortunadamente, y ese era exactamente el problema, los malos recuerdos vinieron exactamente del mismo lugar. Hubo una pequeña pausa y se estremeció cuando dos manos se posaron sobre sus hombros. Bajó la cabeza más cerca de su torso en un movimiento defensivo, una forma de disminuir la cantidad de cuello que expuso. Era un movimiento instintivo típico que los ninjas hacían cuando no se sentían cómodos. Naruto nunca pensó que todas esas lecciones de Jiraiya sobre el comportamiento de los shinobi y la gente en general fueran realmente tan útiles. Las manos en sus hombros se movieron levemente, lo que le mostró que el hombre frente a él había notado el movimiento. Obito, quiero que escuches con mucha atención mi voz, ¿te parece familiar? El primer instinto de Naruto fue negar con la cabeza muy rápidamente. De ninguna manera. No lo conocía. No iba a escuchar la parte racional de su cerebro que estaba siendo abrumada con todos esos recuerdos de Obito que en realidad le estaban brindando la información correcta en ese momento. Sin embargo, Naruto sintió que comenzaba a deslizarse contra todos los recuerdos que recibió de Obito. La vida de Obito casi le gritó que respondiera. En cambio, se obligó a arrugar la cara y quedarse callado. Desafortunadamente, el largo silencio que siguió lo puso nervioso y finalmente no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Conozco tu voz de alguna parte, admitió hacia la voz, tan silenciosamente que ni siquiera estaba seguro de si el hombre lo había escuchado. ¿Te conozco? Rápidamente cambió su declaración, como si temiera la respuesta. El hombre frente a él se detuvo, como si estuviera reflexionando sobre algo, antes de que la voz repentinamente ladrara a veces, haciendo que Naruto se estremeciera. Llegas tarde. Oh, oh. Antes de que Naruto se diera cuenta, uno de los recuerdos reprimidos se activó y no pudo detenerse cuando comenzó a murmurar alguna estúpida excusa que Kakashi-sensei usaría cuando llegara tarde. Fue entonces cuando finalmente hizo clic. Su cerebro finalmente se calmó y la confusión que lo había abrumado casi desapareció. Su mente finalmente hizo una conexión con la voz familiar y retrocedió sorprendido, ya que no podía negar la verdad por más tiempo. ¿Fue realmente él? Sabía que la voz le era familiar, habiéndola escuchado antes de esa vez en su mente. Aún así, escucharlo en la vida real fue diferente.
Tembló muy levemente mientras se desplomaba hacia adelante, mientras la ráfaga de energía lo abandonaba. Se mostró reacio a ver la verdad. ¿Obito-kun? Hubo un tono inquieto e interrogativo cuando dijo el simple nombre. Naruto abrió el ojo por un momento, tratando de exagerar cuánto le dolía abrirlo. Un ninja siempre tenía que tener cuidado. Sin embargo, tan pronto como se encontró cara a cara con la persona familiar de él, se relajó. El hombre frente a él, el cabello rubio y los ojos azules, su expresión, su rostro familiar, podía confiar en él. Cada gramo de su cuerpo estaba depositando su confianza en él. No había forma de que Naruto no siguiera la corriente. ¿Cuánto había confiado Obito en él? ¿Mi Minato-sensei? Susurró en estado de shock como si de repente recordara el nombre. Al menos eso era lo que parecía para los forasteros, en realidad Naruto estaba demasiado sorprendido de estar conociendo a su padre, algo que nunca imaginó que fuera posible, cara a cara. De todas las personas en el mundo shinobi que podría haber conocido en este pedazo de tierra aislada, tenía que ser su padre. Algunas risas se le escaparon antes de que se viera atrapado en la risa y finalmente se viera incapaz de detenerse. ¿Obito? Se rió entre dientes. Soy Obito, se las arregló para mantener el tono interrogativo fuera de su voz esta vez. Para otros, podría parecer que realmente lo estaba recordando, pero para Naruto fue más una declaración para sí mismo. Le había fallado a Obito y ahora tenía que tomar su identidad. No tenía opción de ser Obito de ahora en adelante. Mentalmente se disculpó con la figura que aún dormía pacíficamente en el fondo de su mente. Naruto cerró los ojos, todavía riendo, pero acababa de ver que el rostro de su sensei se convertía en un ceño preocupado. No podía dejar de reír y el agarre de las manos de su sensei sobre sus hombros se estaba volviendo lentamente más tenso. Obito-kun, cálmate. Naruto ya no pudo evitarlo. Simplemente, toda la situación era demasiado divertida, de una manera horrible, enfermiza y retorcida. Sus emociones estaban llegando a su punto máximo y los recuerdos de Obito tampoco ayudaban. Obito. Trató de contener una risa, pero solo salió como un sollozo y antes de que supiera lo que estaba pasando, se había convertido en un desastre de sollozos. Cuando las manos a su alrededor lo soltaron suavemente, se dejó llevar por un suave abrazo. Sintió que se le humedecía un poco el rabillo del ojo e hizo todo lo posible para no llorar. SHHH, está bien Obito, puedes llorar. Déjalo ir. La cálida presencia a su alrededor y la cantidad de amor que podía sentir estaba dirigida hacia él, lo estaba calmando. Todo se sintió tan bien que Naruto no pudo evitarlo y dejó escapar un par de lágrimas. No había llorado durante mucho tiempo. No estoy llorando, hay algo en mis ojos. Murmuró en la chaqueta del hombre mientras otro recuerdo resurgía. Minato dejó escapar una risa feliz, su corazón casi explota de alivio ya que tenía a su alumno previamente muerto en sus brazos. Sus camaradas respetuosamente les dejaron tener su momento, aplaudiendo en silencio el hecho de que el joven adolescente de alguna manera, ¿cómo diablos lo hizo? Logró sobrevivir a toda la prueba y regresar a casa. Fue un milagro que, por un momento, hiciera que toda la grave situación de la guerra pareciera un poco menos oscura de lo que era. Minato no sabía cómo se las había arreglado el chico o qué había pasado, pero en ese momento a Minato no le importaba. Porque el niño que sostenía en sus brazos era Obito bien. Duerme Obito. Descansa un poco. Le murmuró al chico, sabiendo que tenían que volver al pueblo y que sería más fácil para él cargar al niño obstinado que dejarlo insistir en caminar solo. No era como si fuera capaz de responder a ninguna pregunta en su estado actual. No necesito dormir, murmuró el Uchiha con cansancio. Minato se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cabeza al chico. Yo insisto. El adolescente gruñó en protesta y, tal vez dándose cuenta de lo que estaba planeando, comenzó a alejarse de él, pero Minato ya estaba listo para atacar. Sutilmente había movido su mano justo para que estuviera posada justo encima del cuello del niño. Sin embargo, el chico no se tensó, mostrando la confianza que tenía en él. Con una sonrisa triste, presionó uno de los puntos de presión, tratando de hacerlo lo más indoloro posible. Maldición, fue lo único que el hombre pudo entender con las últimas palabras gruñidas del adolescente antes de que perdiera el conocimiento. Agarró el peso del chico con facilidad, frunciendo el ceño ante lo ligero que era el ninja. ¿Qué había estado comiendo el niño? Su alumno ciertamente tuvo un par de meses difíciles a sus espaldas. Su ojo escaneó las heridas que tenía el niño, preguntándose cómo pudo haber sobrevivido al colapso de todas esas rocas. Eventualmente obtendría la historia, por ahora tenía que hacerse cargo de las heridas.
Vayamos y establezcamos el campamento. Luego realizaremos primeros auxilios en Obito antes de dirigirnos directamente a Konoha. ¿Alguien tiene objeciones? Hubo un leve silencio incómodo en el que Minato frunció el ceño ligeramente, antes de que finalmente asintiera. Y comprobaremos su identidad extensamente. Aunque puedo asegurarles que ha mostrado suficientes respuestas que solo Obito debería saber. Deberían. Nunca sabías con certeza cuando se trataba de un ninja. Aún así, Minato trató de no dejar que esa posible situación lo afectara. Eventualmente descubriría cómo había sobrevivido su estudiante. Simplemente sintió la conexión con el chico y ahora que una vez lo había perdido, era incluso más fuerte que antes. Su corazón se llenó de alegría al pensar en que su equipo se reuniera nuevamente. Rin y Kakashi estarían tan felices y aliviados. ¿Alguna otra objeción? Preguntó. Nadie tenía uno, y con esa decisión, continuaron su camino hacia Konoha. Solo que esta vez con un pasajero adicional que dormía plácidamente y finalmente babeaba en la parte trasera del Yellow Flash. Descanso de escena. Naruto no se sorprendió cuando volvió a su mente. No era la primera vez que lo noqueaban así, ¿o no? ¿Había sido Obito el que había sido noqueado así muchas veces antes? Estaba empezando a ser más difícil mantener separados los recuerdos. Naruto frunció el ceño con inquietud, pero se lo quitó de encima. También tenía a alguien con quien hablar. Había sentido al zorro meditando sobre algo durante demasiado tiempo. Lo que significaba que estaba planeando algo o que algo andaba mal. Probablemente no estaría feliz de ninguna manera. ¿Qué está mal, Kyuubi? Fuera con eso, hubo un gruñido bajo por la falta de respeto, pero el zorro decidió dejar pasar el comentario por esta vez. Tenemos un niño problemático, ¿qué es? Naruto cuestionó, más que acostumbrado al hecho de que siempre tuvo y siempre tendría suficientes problemas que resolver. Vamos a morir, bueno, ese fue un problema un poco más serio, de acuerdo. Naruto se dio la vuelta para enfrentar al zorro que lo estaba mirando desde la distancia desde detrás de los árboles, que funcionaban como partes del sello. Miró al demonio confundido. ¿Por qué? Nacerás en un par de meses, tu alma está acoplada al nuevo cuerpo, no ocupará ninguna otra alma ya que es tuya. Si tu anterior alma infantil tuviera lugar en el cuerpo, chocaría con tu presencia. Después de todo, sigues siendo tú. ¿Alguien más seré yo? No, no funciona así exactamente. ¿Por qué no? ¿Todavía piensas que eres tú? Estás reclamando el cuerpo, el lugar del alma, de esta manera. No me molestaré en explicar el funcionamiento detrás de eso, Gaki. Hay varios escenarios que podrían suceder. 1. Tu cuerpo infantil muere sin alma mientras somos sacados de este cuerpo y morimos o deambulamos por el mundo por quién sabe cuánto tiempo. Eso o estamos atrapados en este cuerpo. Escenario 2, somos succionados por tu cuerpo y este cuerpo morirá. Los ojos de Naruto se agrandaron en estado de shock. No podía dejar morir a su futuro otro yo de Naruto, pero tampoco podía dejar atrás a Obito. Simplemente no podía. Escenario 3. Suplicó, esperando que el zorro tuviera uno. Kyuubi, que había crecido ligeramente en los 2 meses de descanso, lo miró fijamente. Por una vez, no estaba mirando, sino que el zorro estaba estudiando al mortal frente a él. Sus ojos se posaron en la figura dormida no muy lejos y luego de vuelta a Naruto. Todavía no estoy seguro, gruñó el zorro. Vuelve más tarde, necesito pensar un poco más. Ve a hacer ese sellado que estabas planeando hacer. No quiero ningún otro visitante mono sin pelo aquí. Te ayudaré cuando empieces. Con ese último comentario, el zorro se alejó de los árboles y desapareció entre las sombras. Naruto lo vio irse con un latido rápido. Mierda, pensó. Bueno, si tengo que elegir, prefiero no vagar sin rumbo fijo por la eternidad con Kyu, murmuró en voz baja para sí mismo, estremeciéndose al pensarlo. Un ligero empujón mental le hizo saber a Naruto que el zorro pensaba exactamente lo mismo sobre el asunto. Sonriendo ligeramente con diversión, a pesar de que su entusiasmo habitual había desaparecido, Naruto miró en la dirección de la figura que había estado allí inmóvil durante un par de meses. Había un cierto tirón hacia la figura que Naruto aún no podía explicar. Aún no lo había expresado, por lo que no estaba seguro de si Kyuubi estaba al tanto, pero se dio cuenta de que no podía permanecer en silencio sobre el asunto por mucho más tiempo. Ha estado acostado ahí por mucho tiempo, murmuró. Le diría a Kyuubi cuando terminara de pensar. No fue muy buena idea molestar al zorro. Ahora tenía otros asuntos de los que ocuparse. Cerró los ojos momentáneamente y se dejó caer al suelo. Apartando los pensamientos por el momento, se concentró en su problema actual.
En el momento en que lo restringieron, se dio cuenta de que tendría que usar esa técnica para asegurarse de que no pudieran descubrir su verdadera identidad o recuerdos o conocimientos sobre el futuro. Así que eso significaba que tendría que engañarlos, hacerles creer que realmente tenía problemas para recordar todo. Reclamar la amnesia era tan simple y poco original que no sería aceptado tan fácilmente. Lo más probable es que no pudiera pasar todas esas pruebas y solo terminaría con algunas preguntas realmente importantes dirigidas a él. Así que eso significaba que tendría que hacer algo tan ridículo que nadie pensaría en la posibilidad de que Obito lo hubiera hecho él mismo. Iba a sellar su propia mente, junto con muchos recuerdos, de una manera que solo él podría tener acceso a ellos. Tenía en mente el sello perfecto. Había sido un sello sin terminar que Jiraiya y Naruto habían estado desarrollando durante su entrenamiento como defensa para el Sharingan y sus técnicas mentales. Nunca habían llegado a terminarlo, pero después de la muerte de su sensei, y la venganza ciega de Sasuke, sin mencionar a Madara, Naruto había trabajado casi un año entero con varios Kage Bunshin para terminarlo. Había podido sellar su mente de manera segura en el futuro, así que sabía que funcionaba. Ahora solo tenía que hacer algunos pequeños retoques para que pareciera una especie de sello deliberado para hacerle olvidar lo que le sucedió y convenientemente también cómo salió de las rocas. Ahora solo tenía que pensar en algunas imágenes vagas para poner en la superficie del sello para que cualquiera que lo mirara tuviera la impresión de que se había salvado, o algo así. ¿Un salvador anónimo que quiso permanecer desconocido? Sonaba lo suficientemente extraño y sospechoso como para que realmente funcionara. Frunció el ceño antes de encogerse de hombros. Trabajaba en la parte de la memoria vaga sobre la marcha. Sin embargo, Naruto no pudo evitar sentirse un poco mal por ocultar este gran secreto a su preciosa gente, incluso si era lo correcto. Tengo que protegerlos. Incluso si es de la verdad, con esta nueva determinación, se mordió el pulgar para sacar sangre, aceptó el chakra del demonio que le estaba enviando y comenzó a concentrarse con todas sus fuerzas en el agotador proceso que estaba enfrentando. Es posible que no pueda concentrarse en muchas cosas a la vez, pero si se concentra en algo, no se detendrá hasta que haya terminado. Déjalo. Un par de días después, una habilidad que la mayoría de los ninjas pudieron, y se vieron obligados, a aprender a sí mismos fue despertarse tan silenciosamente, que era imposible para quienes te rodeaban saber si estabas despierto o dormido. Por esta razón, Naruto se obligó a relajarse tan pronto como regresó al mundo de la conciencia y comenzó a estudiar su entorno. El colchón en el que estaba acostado se sentía muy familiar, al igual que el tipo específico de sábanas que lo mantenían caliente. Un momento después se dio cuenta de que le habían quitado la ropa y lo habían vendado casi por completo. Esto incluía su rostro, su torso e incluso todas sus extremidades. Se sintió como una momia. Conteniendo su reacción, escaneó su entorno en busca de firmas de chakra obvias. No había nadie a su alrededor. Tampoco podía oír un latido. Al considerar que era seguro despertarse, abrió el ojo. Era mucho más fácil de hacer, como si se hubiera curado extensamente, que probablemente era el caso. Konoha valoraba los ojos de Luchia después de todo. Parpadeó lentamente mientras observaba el único color que abrumaba su visión. Blanco. Es demasiado blanco aquí. Para alguien con tanta experiencia en hospitales como Naruto, no le había tomado mucho tiempo a la hora de 13 años darse cuenta de que estaba, de hecho, despertando en un hospital. Miró a su alrededor ligeramente y dejó escapar un suspiro de alivio al reconocer la distribución de la habitación. Era una de las mejores habitaciones, ya que tenían su propio mini baño. Que incluía un inodoro. Gracias, Kami. Realmente tenía que usar uno. Apretando los dientes para evitar silbar de dolor, se sentó lentamente. Pasó las piernas por el borde de la cama y agarró el soporte de infusión, que sostenía el líquido que le estaban inyectando en el cuerpo. Al ver que las agujas de su piel estaban conectadas a la bolsa con líquido transparente, fuera lo que fuera, sería mejor que se lo llevara. Probó el peso en sus pies y dio un par de pasos para orientarse antes de dirigirse hacia el baño. Se alegró de no tener que usar el soporte de infusión como apoyo. Unos minutos después volvió a abrir la puerta, su rostro un poco más aliviado, aunque sería difícil de ver con todas las vendas. Estaba a punto de regresar a su cama, pero su atención fue captada por una vista familiar en las ventanas. Solo había 3 caras, mientras Naruto miraba las caras, no pudo evitar temblar. Esta fue otra pieza de toda la prueba de que realmente había retrocedido en el tiempo. No hay cara cuarta y quinta para acompañar a las otras 3.
No hay marcas en las rocas donde habían dejado espacio para la próxima sexta cara que se rumoreaba, leída, conocida y reconocida por todo Konoha, que era para él. Se había enorgullecido mucho de eso. Había trabajado tan duro para ello, hasta que lo había arruinado todo. Sasuke. Sakura. Sai. Hinata. Neji. Todos los demás. Baa-chan. Ero Sennin. Iruka. Kakashi Sensei, su expresión y su estado de ánimo se oscurecieron. Se vengaría, el sonido del pomo de la puerta al moverse era lo único que evitaría que Naruto se sobresaltara. Decidió actuar con calma y esperar a su visitante. Después de todo, finalmente podía mostrar su propia confusión, algo que había surgido dentro de sí mismo, ya que el zorro no era exactamente alguien a quien acudir con ese tipo de cosas. Juntando sus habilidades de actuación, abrazando la identidad de Obito momentáneamente antes de soltarse, continuó mirando al frente de él. La puerta aún no se había movido, como si la persona que sostenía el picaporte no quisiera entrar. Esto confundió al ninja. ¿Quién tendría miedo de encontrarse cara a cara conmigo? Espera, ¿no tendrías miedo de enfrentarte cara a cara con Obito? Se corrigió y la respuesta no llegó mucho después. Ah, bien. Bueno, si aún no quería una confrontación, entonces Naruto podría facilitárselo. Con movimientos rápidos y silenciosos que eran un poco más difíciles con el soporte de infusión, volvió a estar debajo de las sábanas de su cama antes de que se abriera la puerta. Hubo una pausa, ya que lo más probable es que el visitante estuviera mirando su forma dormida, seguida de un suave jadeo. Naruto tomó nota del tono de alivio que había contenido, así como también de decepción. Podía escuchar al visitante casi precipitarse hacia su forma dormida, poniendo suavemente una mano sobre la suya para confirmar que realmente estaba allí. Naruto frunció el ceño mentalmente, notando que la mano se sentía muy pequeña, seguro que su sensei debería ser un niño como él, pero también extrañamente femenina. Hubo un sonido que le hizo saber que el visitante movió una silla junto a su cama. Naruto tuvo que contener un estremecimiento cuando una mano se posó en su frente, como si estuviera revisando su temperatura. Oh, Obito, estoy tan contento, la voz se ahogó levemente. Espera un minuto, esa tampoco era la voz de su sensei. ¿Eso no era sensei después de todo? No pudo evitar sentirse aliviado y decepcionado al mismo tiempo. Sabiendo que no podía despertar de la nada, se aseguró de fruncir el ceño levemente en reconocimiento cuando la visitante movió su mano nuevamente. La mano se quedó inmóvil, maravillada, antes de pasarla por su cabello como si buscara otra reacción. Eso se sintió bastante bien en realidad. Moviendo la cabeza ligeramente, Naruto comenzó a despertar. ¿Obito? Su ojo se abrió muy lentamente mientras se preparaba para ver a un extraño. ¿No la conoces? Obito la conocía. No es así. Intentó desesperadamente sentirse culpable al ver su rostro. Fue tan increíblemente aliviado, tan lleno de alegría, y lo iba a estropear con 3 simples palabras. ¿Quién eres tú? Sí, se sentía como un idiota oficial. Fin del capítulo. Capítulo 6. Su presión de peso era como si el clima en Konoha estuviera dando la bienvenida al ninja una vez aplastado entre ellos. Porque era un raro y hermoso día en la aldea oculta. El cielo estaba despejado, con la excepción de algunas nubes blancas y esponjosas. El sol brillaba intensamente y la temperatura cálida que proporcionaba permitía a todos caminar cómodamente sin necesidad de ropa gruesa. Incluso la atmósfera tensa, causada por la guerra, no pudo reprimir por completo el espíritu animado de los ciudadanos de Konoha ese día. Casi todos estaban un poco más felices y alegres de lo normal. Incluso las personas deprimidas y afligidas lograron esbozar una sonrisa ese día. Los niños pequeños jugaban en el parque, mientras sus atentas madres intercambiaban los últimos chismes jugosos. Los que estaban trabajando también se vieron afectados por el clima, debido a la gente alegre con la que entraron en contacto. Los shinobi aprovecharon el buen clima para ir a entrenar para mejorar sus habilidades, en lugar de hacerlo más tarde en circunstancias más lúgubres. Los pocos genin, que estaban haciendo misiones de rango D en la aldea, se quejaron menos de lo normal, bueno, excepto aquellos que tuvieron que quedarse adentro y no pudieron disfrutar del clima. Mientras tanto, los niños civiles aburridos jugaban juntos, mientras que algunos otros adolescentes se relajaban en compañía de sus amigos mientras veían las nubes pasar de una manera bastante perezosa. En general, la gente de Konoha estaba de buen humor. Bueno, casi todo el mundo. Hubo una excepción.
Esta excepción vino en forma de cierto shinobi con cicatrices, cabello negro y ojos abiertos en el hospital que no estaba muy feliz. No, todo lo contrario. Naruto, actualmente también conocido como Uchiha Obito, estaba inquieto. En ese momento estaba mirando por la ventana, estudiando distraídamente todos los pequeños detalles de los rostros famosos hechos de piedra, permaneciendo completamente en silencio durante mucho tiempo. Su ceja visible estaba surcada, la otra oculta por las vendas que ocultaban la parte superior izquierda de su rostro. Sus labios estaban delgados y ligeramente fruncidos. Sin que él lo supiera, su expresión estaba sacando a la perfección la naturaleza inquietante, ya que ahora tenía toda la conducta de Uchiha para respaldarla. Especialmente su ojo entrecerrado mostró su mal humor mientras estaba de pie con los brazos cruzados frente a la ventana, ya que la chispa habitual que iluminaba su ojo estaba ausente. Había una silla de ruedas olvidada detrás de él. Por alguna razón, no lo dejaban estar de pie durante largos periodos de tiempo, diciendo que una de sus piernas necesitaba descansar más. No importaba que hubiera estado caminando durante los últimos meses. No, para ellos, solo lo empeoró. Algo sobre empujar su cuerpo demasiado lejos y ahora pagar por ello. TCH, se las había arreglado bien sin él. Probablemente solo estaban buscando una razón para mantenerlo en la habitación. Después de todo, todavía necesitaba ser revaluado, especialmente mentalmente. Oh chico, pensó. Esperaba poder engañarse con eso. ¿El sello será lo suficientemente bueno? Naruto reflexionó mientras seguía mirando el monumento al Hokage, ignorando el hecho de que las enfermeras lo matarían si lo encontraban de pie en lugar de sentado en la silla de ruedas como le habían ordenado. Una vez más, pasó por su mente los efectos y procesos del sello y asintió para sí mismo. Si eso no funciona, no sé qué funcionará. Murmuró. Después de todo, en el futuro, Jiraiya y Naruto le habían dedicado mucho tiempo. Ero Sennin había estado a cargo de la estabilidad de la base del sello, por lo que Naruto confiaba en él por completo. La parte que había modificado podría, no es que lo esperara, causarle algunos problemas, pero la base del sello debería ser lo suficientemente estable como para evitar accidentes. Estoy seguro de que me darías una lección sobre la modificación de los sellos de nuevo si estuvieras aquí. Naruto murmuró en voz baja, sabiendo que no había nadie que lo escuchara, y que si pudieran, no serían capaces de entender sus palabras. El sello era toda una obra maestra si tuviera que decirlo. El sello en su conjunto tenía en realidad dos funciones. Primero, la parte más importante y fuerte del sello se aseguró de que los recuerdos futuros de Naruto y, también muy importante, la presencia de Kyuubi estuvieran ocultos para cualquier visitante que viniera a su mente. La desventaja de sellar sus recuerdos era que los hacía algo vagos y borrosos a veces. Si las cosas se complicaran, incluso podría perder algunos pequeños recuerdos todos juntos. Aún así, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. La segunda parte del sello, que se superponía y por lo tanto ocultaba la primera de la vista en su mente, no era tan fuerte. Aunque estaba escondiendo y bloqueando la mayoría de los recuerdos de Obito, de lejos, no estaba sellado tan herméticamente como el suyo. Lo que significa que habría ciertos factores desencadenantes a su alrededor que resurgirían los recuerdos. Una vez activada, la memoria rara vez se vuelve a sellar, pero sucedería. Con todo, esto debería ajustarse al patrón de comportamiento de las personas con amnesia. Naruto se había alegrado mucho de haber debatido esto una vez con Sakura. Fue muy útil tener a un médico ninja como tu mejor amigo. Por supuesto, también hubo desventajas para el segundo sello. Uno, podía sentirse abrumado una vez que se activaba un recuerdo, muy parecido a lo que sucedió cuando Minato-sensei había dicho. Llegas tarde. Otro inconveniente era que los recuerdos de Obito podrían volverse más claros que sus propios recuerdos futuros. Tendría que seguir recordando a sí mismo que él no era Obito y que el verdadero Obito se despertaría eventualmente. En el lado positivo, el sellado no afectó realmente la extraña presencia de Obito en su, en realidad Obito, mente, aunque se sentía extrañamente distante del chico desde que había colocado el sello. Sin embargo, no causaría demasiados problemas. Además, podría abrirlo todo si fuera necesario. A pesar de que le daría un dolor de cabeza similar al que tendría si cayera de cabeza al suelo después de saltar desde el monumento al Hokage. Otra ventaja fue que el sello debería ayudarlo a actuar con más naturalidad cuando se le interroga. Dado que sería más difícil recordar cosas, haría que su actuación fuera más sincera.
Bueno, Sensei, al menos puedo darle un mejor uso a este sello de lo que jamás habíamos pensado. Muy lentamente, una sonrisa adornó sus labios, lo que sus genes Uchiha hacían lucir un poco tortuoso sin siquiera intentarlo. Después de todo, podría presentar un caso convincente de amnesia. Y si eso no funcionaba, el sello le daría otra excusa a todos juntos. Ayuda, alguien se metió en mi mente, así que no puedo decirte nada sobre lo que pasó. Ya podía verse a sí mismo actuando frente a los médicos. Parecía estúpido, pero probablemente funcionaría. Pero era mejor optar por la ruta de la amnesia por ahora. Después de todo, no debería estar al tanto de ninguna foca. Ahora solo tenía que asegurarse de actuar como actuaría alguien que había perdido sus recuerdos. Lo que significaba que tendría que estar confundido por casi todo y todos los que conoce y ve. Al menos hasta que el sello desencadenara un recuerdo de Obito. Molesto. Ahora que había tomado su decisión, su actitud melancólica regresó, después de haber estado tratando de no pensar en eso. Todos estos conflictos internos sobre el sello no eran la razón principal del hecho de que actualmente estuviera de tan mal humor, lo que lo hacía pensar en el estilo Uchiha. No, había sido el encuentro con esa chica lo que había sucedido. Odiaba actuar como un idiota. Hace unas horas el único ojo que poseía el Uchiha parpadeó lentamente hacia la niña y repitió lentamente la pregunta que hizo que la niña vacilara. Muy lentamente, apartó la mano de su rostro. No importa lo bien que se sintiera ese pequeño afecto, no dejaría que un extraño lo tocara. ¿Quién eres tú? Naruto estaba completamente consciente de quién era ella, después de haber pasado por algunos de los recuerdos de Obito. Por eso podía notar las diferencias entre la imagen de la chica en su mente y la que tenía delante. Ella se veía horrible. No del tipo feo o horrible, sino del tipo completamente estresado y deprimido horrible. Las líneas debajo de sus ojos eran claramente visibles y su cabello ya no parecía tan cuidado. Sin embargo, la esperanza que había estado brillando en sus ojos y la amabilidad que la acompañaba eran más familiares. Incluso la ligera esperanza que había en sus ojos era una característica familiar. Desafortunadamente, tuvo que arruinarlo. Dos ojos marrones se abrieron con sorpresa e incredulidad mientras la miraba. Ella se había levantado de su silla en el momento en que él hizo la primera señal de despertarse. Luego, tan pronto como él abrió los ojos y la miró, ella se movió hacia él. Sus brazos se extendieron para abrazarlo, como lo haría Sakura cuando estaba preocupada por él, justo antes de que él hablara. Su felicidad desapareció de su rostro cuando él retrocedió un poco como lo haría la mayoría de los ninjas, incómodo con un abrazo de un extraño. Tomó toda la experiencia de Naruto en la actuación para mantener la expresión en blanco y un poco frustrada en su rostro. Con solo mirarla, podía sentir que varios recuerdos luchaban por salir a la superficie, pero no fue suficiente para que realmente se activaran. Hizo incluso un esfuerzo adicional al estudiar su cabello castaño, su corte de cabello, los rectángulos morados que estaban presentes en su rostro y la amable energía que irradiaba hacia él. La energía cariñosa que estaba dirigiendo hacia él se sentía genial, pero no era la cantidad con la que Obito estaba familiarizado. Vamos, memoria, gatillo. Recordar. No me digas que sellé los recuerdos con demasiada fuerza. Secretamente esperaba que un recuerdo se disparara justo en este momento para poder simplemente hablar con la chica, pero desafortunadamente este no fue el caso. El miedo en realidad parpadeó en sus ojos y dio un paso algo frenético hacia él, extendiendo la mano para tocarle el brazo de nuevo, pero su reflejo se activó y lo retiró ligeramente. «Obito», casi le suplicó cuando logró agarrar su brazo esta vez. La dejó hacerlo a regañadientes, pero el hecho de que se tensó momentáneamente tan pronto como ella lo tocó le dijo lo suficiente. «¿Realmente no me recuerdas?», casi jadeó. Hubo una larga y tensa pausa antes de que ella creara a regañadientes más distancia entre ellos para hacerlo sentir más cómodo, incapaz de seguir ignorando su evidente malestar. Naruto se aseguró de fruncir el ceño y estudiarla de una manera más obvia. Ella lo observó estudiarla cuidadosamente y le devolvió el favor. Sus ojos se demoraron en los vendajes que ocultaban su ojo y la otra parte de su rostro que también estaba envuelta en el proceso, que efectivamente las otras cicatrices en su rostro. Esperó por alguna reacción, pero después de un tiempo él siguió sin reaccionar. «Soy yo, Rin», continuó, luciendo esperanzada mientras se acercaba un poco más. «Mierda, no está funcionando», pensó Naruto, comenzando a formarse un dolor de cabeza por todo el esfuerzo que estaba poniendo en recordar. «Tendré que echar un vistazo a ese estúpido sello».
Pensó, comenzando a temer que había puesto demasiado chakra durante la activación. Aunque era necesario activar el primer sello con tanto chakra. No hay forma de que pudiera haberlo hecho de otra manera, tú, deberías saber que tú no debería. Murmuró, frotándose la cabeza confundido y tratando de calmar los latidos en su cabeza. Para ella, era la confirmación de que él no la reconocía. La expresión de Rin se derrumbó poco después y pudo ver que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Rin, aunque era una kunoichi amable y ligeramente emocional, no solía llorar tan rápido, pero el estrés, el repentino alivio por su supervivencia y luego la gran decepción hicieron que fuera bastante normal que ella reaccionara de esa manera. Ah, no. Por favor, no la dejes llorar. Rápidamente comenzó a agitar las manos de una manera incómoda, habiendo aceptado fácilmente las payasadas de Obito. Oye, espera. Por favor, no te enfades. No quise, trató de calmarla, pero sus acciones solo hicieron que se derrumbara aún más. Naruto se congeló, de repente inseguro de qué hacer. Entonces notó que una cierta urgencia aparecía dentro de él que podía contar como la primera señal de que la conocía. Quería abrazarla. Finalmente. Reaccionó instintivamente. Dejando a un lado la renuencia del cuerpo a tocar a la extraña, ya que todavía no había desbloqueado un recuerdo real de conocerla, se centró en la pequeña necesidad que sentía de abrazarla antes de que desapareciera. Ella se sorprendió un poco cuando él la atrajo suave y torpemente hacia él mientras se sentaba en la cama. Lo siento. No sabía qué más decir. Ella comenzó a sollozar en silencio, sus hombros temblaban. Al mismo tiempo, nunca dejó que las lágrimas abandonaran su mente. ¿Cómo te conozco? Se atrevió a preguntar. Lo tomó por sorpresa cuando ella de repente se apartó de él, sobresaltándolo un poco. Lo siento, en realidad no debería estar aquí. Realmente no debería. De hecho, me ordenaron que, no terminó la oración mientras se daba la vuelta. Rápidamente se alejó unos pasos antes de detenerse. Quiero decir. Tal vez realmente no, pero luego te vi y supe que, ella seguía cortando sus propias oraciones, haciendo que Naruto se preguntara si no se le permitía saber lo que estaba pasando. ¿Lo vieron como un peligro? ¿Como amenaza? ¿Y si realmente lo vieran como un impostor? Sin ser visto por Rin, sus ojos se abrieron en pánico y sintió que su oído se aceleraba ante el pensamiento. Justo antes de que pudiera asustarse, ella habló de nuevo, obligándolo a volver a la realidad. Her voice softened. It is just that, Minato-sensei warned me already, but I didn't really listen and I adopted that, she started mumbling quickly and walked away again, creating more distance between Naruto and her. The information that she shared gave Naruto the opportunity to react in an attempt to stop her from going. Minato-sensei? I frowned for a while before a clear image of the man resurfaced in his mind and nodded. Yeah, I know what you know him to. You call him sensei, to stad me and that, I blinked when his ears picked up the sound of the door being opened and quickly closed. I place wait. I called out but I was too late. It hadn't worked. She was already gone. I suddenly realized that I was very much alone once again. Naruto started at the door and sighed heavily, suddenly feeling very lonely. After months of being alone, I had yet to feel actually that lonely. Strange as it had been, I had become kind of used to being lonely in the last few years of his usual life. Especially when all is loved on sad, no I was once again experiencing what it was like to be surrounded by dear ones, it made him realize how much I had missed it. The presence of the girl might not trigger any memories yet, but I did feel the warm feeling that Sakura had always brought up in him, very similar to the presence of their close friends. Looking at the shapes in his hands, I felt his mood quickly go down the hill. Maybe he should just have recognized her and why he grumbled mentally at himself, but no couldn't just change his approach. Nunca había sido bueno con las chicas emocionales, pero esta debe ser una de las peores situaciones para ser tan idiota. Sacudiendo la cabeza, salió de la cama una vez más. Tal vez un poco de observación del monumento al Hokage le vendría bien. Frunció el ceño cuando sintió una sensación de hormigueo aparecer en su pierna mala después de unos 10 minutos de estar quieto. Eso no había sucedido antes. Se sentía como esa sensación de picazón y curación que había experimentado una vez antes. ¿Qué le han hecho? Él murmuró. El chakra de Kyuubi debería haberlo guardado. Un recuerdo repentino de su propia vida resurgió en la forma en que Sakura le sermoneaba. El chakra de Kyuubi es muy útil de manipular para curarte a ti y a los demás.
Aún así, hay muchos médicos que no tienen suficiente control o conocimiento sobre cómo usarlo. La mayoría ni siquiera notará la presencia del chakra porque a menudo es muy pequeño y están enfocados en usar su propio chakra para dirigir su propio chakra. Sakura le dijo, después de haberlo golpeado ligeramente en la parte posterior de la cabeza después de que hizo un comentario indirecto sobre un médico ninjat que había estropeado el proceso de curación de Kyuubi una vez, razón por la cual lo había reconocido. Su brazo había estado actuando extraño durante todo un mes. Rara vez ocurría que la curación del demonio y el médico ninja chocaran, pero parecía que la suerte no estaba de su lado. Al menos en el futuro, la mayoría de los ninjas médicos sabían qué hacer si sucedía. Dejó que su mano recorriera su pierna, tratando de encontrar el lugar que anteriormente había contenido la pequeña cantidad de chakra del zorro. Realmente se había ido. Maldita sea, ahora tendría que curarlo de la forma habitual. Eso podría llevar al menos una semana si el nivel de habilidad del ninja médico fuera de alguna indicación. El sonido de la puerta al abrirse le hizo enderezarse sorprendido. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con un ninja médico de aspecto muy maternal, que le sonrió cuando lo vio. Al menos, hasta que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Ah, es bueno ver que estás despierto, espera un minuto. ¿Qué diablos estás haciendo? No deberías pararte en tu pierna, mocoso. Y mucho menos salir de la cama. Vuelve a entrar. Necesito verte y entonces yo, Naruto rápidamente se apresuró a seguir las órdenes del médico. Otro resultado de haber tenido un ninja médico como tu mejor amigo fue que él supo de inmediato cuando no debía arriesgar su suerte. Tenía suficiente experiencia para saber que los médicos podían dar mucho miedo cuando tenían que serlo. Presente lo habían estado presionando para que se sentara en la silla de ruedas inmediatamente después del pequeño chequeo e interrogatorio, que había sido bastante sencillo de responder. No, no lo recuerdo. No sé. Obito. ¿Podrías repetir esa pregunta por favor? Y similares. Al menos había pasado las pruebas básicas. Puede que su cabeza esté sanada, pero los signos claros de un posible traumatismo craneoencefálico todavía estaban allí. Desafortunadamente para ellos, él no era de los que escuchaban sus órdenes cuando no provenían de cierto pelirrojo con mal genio y puños peligrosos que ella no tenía miedo de usar. Después de todo, ella podría curarlo fácilmente después y era plenamente consciente de eso. Su ceño se incrementó cuando una vez más repasó el primer encuentro con Rin. El haber visto cómo el rostro esperanzado de este Rin se había desvanecido y finalmente casi había comenzado a llorar, lo había hecho sentir mal. No había querido que ella estuviera a punto de llorar. El hecho de que Obito estuviera enamorado de ella de forma muy parecida a lo que había sentido por Sakura una vez solo lo empeoraba. Él suspiró. Esa era otra similitud entre Obito y él. Se sentía tan extraño, qué naturales se sentían los recuerdos de Obito. A veces se sentía como si realmente hubiera sido su vida. Pero eso sería una tontería, ¿verdad? Pensó Naruto, apartando el pensamiento y volviendo a encaminar su mente. Continuó cavilando. ¿Es por eso que los Uchiha siempre actúan tan malhumorados? ¿Están de mal humor porque no pueden evitar actuar como un idiota? Acogiendo con agrado el tema diferente, pensó en los recuerdos de Obito del clan Uchiha y lo comparó con su propia vida. Había quedado huérfano. El idiota del que todos se reían cuando hablaba de su sueño. Obito tenía una familia, pero no estaban orgullosos de él en absoluto, lo que Naruto había concluido a partir de los pocos recuerdos que había traspasado. Siempre hubo esta persistente soledad y vergüenza en esos recuerdos. La sensación de ser un fracaso, los ojos de Naruto se entrecerraron. Esperaba no tener que lidiar con su clan pronto. Se preguntó si los habrían alertado. Habiendo sido un candidato seleccionado para el Hokage, a pesar de que una gran parte del entrenamiento no se había iniciado antes, ese accidente le dio algo de conocimiento sobre este tipo de casos especiales. Si un shinobi fuera etiquetado como en estado desconocido, la familia rara vez sería informada. En combinación con el hecho de que le daría al Hokage muchos problemas con el ojo de Sharingan, sospechaba que estaba postergando el tratamiento del asunto por ahora. Después de todo, el clan Uchiha era propenso a convertirse en una fuente de dolor de cabeza. Naruto debería saberlo. Sin ignorar el hecho de que solo había tenido un Uchiha con el que lidiar. Uno muy molesto, terco y peligroso, eso es. No quería saber cómo lidiar con un montón de ellos. Se estremeció. No, el Hokage probablemente lo estaba manteniendo en silencio por ahora. Por el momento, a Naruto no le importaba en absoluto. Aún así, había algunos recuerdos con el clan Uchiha que también le habían hecho sentir curiosidad.
Había tenido este sentimiento de estar orgulloso de alguien. El sentimiento de ser amado. La idea de que la familia era importante, por eso la decepción en sí mismo era tan grande. Le había fallado a alguien a quien amaba de alguna manera. Ausentemente escuchó el crujido de la puerta al abrirse, pero Naruto lo ignoró. Estaba demasiado ocupado reflexionando sobre el extraño conflicto de emociones. Obito. Ah, es bueno verte despierto y bien. Se les había dicho a los médicos que me alertaran lo antes posible. Necesitamos hacer algunas preguntas más. La voz era familiar y Naruto se dio la vuelta para ver a Minato entrar en la habitación, Rin detrás de él. Se movió incómodo al verla y trató de concentrarse extensamente en Minato en su lugar. Vein de observant ninja tate was, de blonde immediately noticer de tensión beduen deduo. It didn't take him long to put duo and duo together. Ise etat you have met. De peru inche slightly and Naruto suddenly felt himself becoming nervous. There was something about that tone that just made him twitchy. Rin. A simply side and the girl suddenly looked even guiltier. You know that you weren't supposed to visit him, right? I, sensei. To it was kind of interesting to watch the interaction between his father and his student. Naruto made sure to keep up the act. So is your sensei. Exclaimed in a rather relieved manner. Los ojos azules lo miraron por un momento antes de regresar a Rin. El hombre se pasó una mano por el cabello y suspiró de una manera bastante cansada. Rin, sé que querías verlo, se calló, mirándola con severidad por ignorar su orden no oficial. Solo tenía que asegurarme de que estaba realmente bien. ¿Que estaba realmente? ¡Ay! La última palabra no se dijo. Sabes que te había advertido sobre varias situaciones posibles que podrían haber sucedido, ¿verdad? Pero sensei, él es real, derecha. El tono era un poco más agudo y los hombros de Rin se hundieron en derrota. Ai sensei dijo, más suave esta vez. Naruto de repente se sintió mucho menos cómodo. Actuaban como si él ni siquiera estuviera allí. Oye, ¿qué está pasando? Preguntó, la ausencia de recuerdos de fácil acceso lo estaba afectando un poco. Le dio una sensación frustrante que tendría que soportar hasta que se activara otro recuerdo. Cálmate, Obito. Naruto hizo una leve mueca al ser llamado Obito por su padre, lo que el hombre captó fácilmente. No hizo ningún comentario al respecto, pero le dio una mirada que hizo que Naruto evitara el contacto visual. Obito. ¿Asumo que no recuerdas a Rin? Preguntó. Los ojos de Naruto se posaron en la chica en cuestión y se rascó la nuca de una manera incómoda. No, pero, hizo una pausa. ¿Debería decirlo realmente? Se preguntó, pero la decisión se tomó rápidamente cuando Minato vio su expresión. ¿Pero qué, Obito? Todavía vaciló. ¿Pero qué, Obito? No ese tono de nuevo. Ella se siente familiar, murmuró, sintiéndose un poco como un niño terco. Por favor, repite eso, Obito. Minato dijo y Naruto notó que constantemente usaba el nombre de Obito en su oración. Todavía permitió que un leve ceño fruncido en su rostro apareciera como otro recuerdo de Minato llamándolo así, resurgió momentáneamente pero luego volvió a esconderse. Ella se siente familiar. Dijo, más fuerte esta vez. La chica parecía triste porque él todavía no lo reconocía, pero parecía contenta de que al menos le resultara familiar. Se preguntó si ella había pensado que el abrazo se había dado simplemente porque se compadecía de ella. La mirada de alivio que Naruto recibió de la chica le levantó un poco el ánimo. Bueno, intentaremos ayudarte a recordar más adelante. Pero ahora tendremos que ir al Hokage. Minato dijo mientras caminaba hacia él. Sintiéndose un poco a la defensiva de repente, Naruto dio un paso atrás. ¿Anciano? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Por qué? Minato frunció el ceño y se detuvo en su paso. Obito. ¿Sabes quién es el Hokage? El chico frente a él adoptó una vez más esa cara profunda y pensativa que no había visto a menudo en la cara de Obito antes, excepto en ese momento antes del accidente cuando habían discutido el pasado de Kakashi. Sí. Creo que sí, murmuró. Para Minato, esa era una señal bastante clara de que tenía problemas para recordar. La preocupación de Minato de repente se hizo mucho más profunda. Había esperado que el daño no hubiera sido tan grave, pero si esto era un indicio, era bastante malo. Aún así, el hecho de que estuviera de pie frente a ellos, vivo, ya era un milagro por sí solo. ¿Cómo diablos se las había arreglado el chico para curarse así? Lo recordarás muy pronto. Ahora, viendo que ya te cambiaste de ropa, Naruto le sonrió tímidamente mientras miraba su camiseta azul oscuro y sus pantalones cortos negros. Podemos irnos ahora mismo.
Toma mi mano y nos llevaré allí. Escuché que se supone que debes dejar descansar tu pierna derecha por un tiempo. Dijo el rubio mientras miraba la silla de ruedas junto al chico. La sonrisa muy tímida se amplió aún más. Esas sonrisas avergonzadas que Minato obtuvo en respuesta lo aliviaron un poco. Él no era el único, ya que la chica a su lado, no pudo evitar sonreír y tener los ojos un poco llorosos al verlo. Le tendió la mano al chico y esperó pacientemente. Obito dudó solo un segundo antes de tomarlo. Miró a Rin, quien le sonrió. Naruto no pudo evitar dar una pequeña sonrisa a cambio, sintiéndose de repente un poco incómodo. Rin, vamos a cenar con Kakashi después de tu turno. Es decir, si ya regresó de su misión. Mi regalo. Sensei dijo y Naruto de repente se dio cuenta de los ojos que estaban perforando su rostro. Hubo un ligero malestar de recuerdos que cambiaron su mente en ese momento, pero aparte de fruncir el ceño momentáneamente, no se activó nada. El rostro de Minato de repente pareció mucho más sombrío. ¡Ay! La niña respondió alegremente y luego salió de la habitación. Justo antes de que ella se volviera, Naruto pudo ver la mirada de preocupación que se deslizó en su rostro, o más bien, vio la actitud feliz desapareciendo de su rostro. ¿Era tan angustiosa su falta de memoria? ¿Estaba haciendo esto de la manera incorrecta? Esperar. Dijo el hombre, mientras se acercaba, casi abrazando a Naruto, lo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. La situación, su padre parado frente a él, seguía siendo tan irreal. Fue la última advertencia que recibió antes de ser arrastrado a la Torre Hokage.